Dios no nos ve tal como somos, sino que nos ve como lo que llegaremos a ser, si tan solo permanecemos en Él. Hola a todos. Bienvenidos a una dosis de palabra. Antes de iniciar a estudiar el tema de hoy, quiero que como siempre leamos 2 de Timoteo 3:16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Así que todo cuanto aprendamos hoy nos sirva para ser enseñados, reprendidos, corregidos, para avanzar un poco más en nuestro crecimiento espiritual y en nuestra relación con Dios. Este es el propósito de la dosis de palabra de este día. El día de hoy abordaremos un tema que como todos es tan apasionante, y es, ¿cómo nos ve Dios a nosotros? Toda la palabra de Dios es asombrosa, y hoy centraremos toda nuestra atención para hablar del apóstol Pedro, específicamente aquel pasaje que está en Lucas 22, 31-32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Desde que leí esta porción de las Escrituras, me impactó la afirmación que le hace el Señor Jesús al apóstol Pedro, cuando le dice, ¿y tú, una vez vuelto? Inmediatamente saltaron preguntas como, ¿por qué le dijo eso? ¿Qué significa esto? ¿De dónde se tenía que volver? ¿Acaso Pedro se había ido a algún lado? Digo, si siempre estuvo con Jesús durante su ministerio en esta tierra. Entonces, una vez más, ¿de dónde se tenía que volver? Entendiendo que la palabra de Dios es como un diamante, que tiene múltiples lados, y todos ellos perfectos y valiosos, comparto con ustedes lo que he aprendido acerca de esta porción en particular. Primero que nada, es importante establecer que en estos versículos, Jesús habla de cosas espirituales, habla del estado del alma de Pedro, y esto lo sé por el contexto en el que se está suscitando esta conversación entre el Señor Jesús y Pedro. En segundo lugar, es importante elaborar acerca del apóstol Pedro. Hemos de decir que Pedro era el líder de los apóstoles, pues en múltiples partes de las Escrituras se le pone como el primero en mencionarse. Pero además, Pedro está dentro del círculo de mayor influencia o confianza con el Señor Jesús, contándose entre ellos además de Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y esto se nota al leer que, en los hechos de mayores relevancias, son casi siempre Pedro, Jacobo y Juan los que siempre están más cerca de Jesús. Por otra parte, por lo que leemos de la Biblia, podemos entender que Pedro era de temperamento dominante, quizá agresivo, valiente, impulsivo y hasta lo más seguro, hasta un poco tosco de la boca, o sin filtros, como se calificaría en estos tiempos, pues no se callaba nada y hablaba demasiado más de lo necesario, típico de un hombre dedicado a trabajos rudos, en donde se tiene que liderar y hablar de forma directa y sin rodeos. Y esto se corresponde con el nombre de pila que tenía Pedro, que era Simón, que entre algunos de sus significados significa hostil, patrón, etc. Y pues debemos todos entender que cada uno de nuestros nombres, ligados a nuestra personalidad, reflejan el carácter de cada persona individual. Interesantemente, debemos de prestar especial atención que cada vez que Jesús llama a Pedro por su nombre natural, es decir, Simón, es cuando Jesús quiere hacerle un llamado de atención, o hacerle alguna corrección o represión instructiva, por así decirlo. Al menos eso es lo que denota la lectura de esos hechos. Antes de proseguir, considero necesario insertar el hecho de que Simón, Pedro, fue el primero de los 12 apóstoles en ser llamado juntamente con su hermano Andrés, y Jesús les dijo, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Mateo 4, 19 y 20. Y la palabra, le siguieron, en griego akoloutseo, significa literalmente en griego, estar en el mismo camino con Jesús, seguir a alguien, como partícula de unión, especialmente como discípulo. En otras palabras, desde el momento mismo del llamado de Jesús y de la aceptación de Simón y Andrés, recibieron ambos el maravilloso regalo de la salvación de parte de Jesús. Habiendo dicho esto, continuemos elaborando un poco más sobre el apóstol Pedro. Si nos ponemos a revisar el tiempo del ministerio público de Jesús aquí en la tierra, fue de 3 años y medio, y desde que inició Jesús a predicar acerca del reino,
y hasta el momento en el que Jesús le dice a Pedro que va a negar a su Señor, transcurrieron más de 3 años de ser apóstol y discípulo de Jesús, y de acompañarle y aprender de primera mano de Jesús, su Maestro, e incluso permitir que Dios hiciera milagros a través de él, y de ser partícipe de muchos otros, incluyendo el de caminar sobre las aguas. Todo esto lo menciono para determinar la relación de Simón Pedro con el Señor Jesús. Sin embargo, en Lucas 22, 31-32, Jesús le dijo esta frase que debió sacudir los cimientos de Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y justo sucede en este versículo que el Señor Jesús le dice: Simón, Simón, como refiriéndose a su vieja naturaleza, al Simón que estaba en ese proceso de conversión, de regeneración, de transformación y de conformación hacia un nuevo hombre. Pedro quizá era un hombre impulsivo y muy comprometido, pero que también a la hora de las situaciones de peligro o riesgo inminente, fallaba. Fluctuaba en su comportamiento, que no se correspondían a un apóstol del rango de Pedro, en palabras de Santiago 1:8, un hombre de doble ánimo. Ojo, esto es muy parecido a lo que también nos pasa a nosotros mismos en nuestra relación con el Señor Jesús también. Y tanto conocía Jesús a Pedro, que en los versículos siguientes Pedro, inmediatamente después de este fuerte llamado de atención, salta y expresa en los versículos siguientes, como quien dice: Jesús, estás equivocado. Yo estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Sin embargo, Jesús le dice más o menos palabras: Simón, tú eres inconstante en lo que dices. Antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Una vez vuelto. Por esta razón, es que Jesús le dijo a Pedro: y tú, una vez vuelto. Y la razón fue porque en ese momento de la vida espiritual y de crecimiento de Pedro, no estaba aún en la estatura espiritual que Jesús sabía que Pedro debería de haber alcanzado, de acuerdo a su plan maestro. Pedro estaba aún en ese proceso de entregas, de rendición total, y reconocimiento de Jesús como su Señor y Salvador. Lo que significa que muchos de nosotros quizá estemos en ese mismo estado de indecisión y o falta de entregas a actitudes o situaciones que sabemos que debemos de entregar para seguir avanzando en nuestro crecimiento espiritual. La palabra en griego para vuelto significa precisamente eso. Regresarse de convertirse en fortificarse, hacer dar la vuelta o revertir, volverse hacia, apartarse, convertirse. Es increíble lo que Dios ve en nosotros. ¿No les parece? Él no nos ve tal como somos, sino que nos ve como lo que llegaremos a ser si tan solo permanecemos en Él, para hacer su voluntad y cumplir el plan de Dios en nosotros y a través de nosotros. Jesús es tan maravilloso que, al tener ese encuentro personal con cada uno de nosotros, no nos ve por como naturalmente somos, ni en la condición espiritual en la que nos encontramos. Al extendernos su mano y darnos de su sangre para nuestra salvación, Él nos ve por nuestro nombre nuevo, aun cuando en ese justo momento de ese primer encuentro, nosotros seamos como Simón, Juan, José, María, cualquiera, sean nuestros nombres, pero todos iguales, rebeldes, impulsivos, incapaces de resistir en nuestra humanidad, por lo tanto, débiles, defectivos y fallados. Sin embargo, Jesús nos llama con un nuevo nombre y nos dice: al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:17. Y esto fue justamente lo que hizo con Pedro, a quien, al inmediatamente tener este encuentro personal con Jesús, le llamó por su nuevo nombre, es decir, Pedro. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Juan 1:42. Pedro, que significa piedrita, pedazo de roca. Una piedra cortada, arrancada y sacada del hueco de la cantera, que es Jesús. No cabe ninguna duda que Pedro, finalmente se volvió, se convirtió con todo su corazón y puso a Jesús como su único y verdadero Señor y Salvador, sometiéndose y entregándose en cuerpo y alma a la soberanía de Jesús. Y todos somos testigos vivientes de cómo después de esto y de recibir la investidura del poder del Espíritu Santo, Pedro nunca más volvió a ser Simón. Y un dato que me parece sumamente valioso,
es que Pedro en sus cartas 1 y 2 nos exhorta a crecer, lo cual él mismo hizo, creció para salvación, en gracia y en conocimiento, para alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Primero a Pedro 2, 1, 3. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. 12 Peter 3, 18. Y esto nos deja abierto el camino para que también a nosotros podamos, como Pedro, volver, es decir, convertirnos y crecer en nuestra salvación inicial, y que entonces nos pueda Jesús también llamarnos por nuestros nuevos nombres, nuestro nombre eterno, y no por nuestros nombres naturales. Jesús hoy nos está invitando a todos nosotros a volvernos a Él, de finalmente rendir nuestras vidas de verdad y someternos a su soberanía y autoridad, no importando lo que eso vaya a significar en nuestras vidas naturales, pues Él nos dará una nueva vida, una vida eterna. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55, 6. Con esto concluimos la dosis de palabra del día de hoy, esperando que haya sido de bendición para tu vida, y pidiéndote que te suscribas y que compartas con otros este mensaje para la edificación nuestra y de muchos otros más. Hasta la próxima dosis de palabra. Y que Dios te bendiga.